¿Qué tal? Bienvenidos a El Explainer. Hoy nos vamos a meter de lleno con una de las figuras más poderosas y misteriosas de todo el antiguo Perú. Piensen en esto. Por miles y miles de años, un solo animal fue el rey, el dios supremo. Su cara está en todas partes, tallada en piedra, tejida en mantos increíbles, hasta en la forma misma de sus ciudades. Sí, estamos hablando del felino. A ver, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este animal y no otro? ¿Cómo es que el jaguar o el puma se convirtió en el eje de todo el universo para la gente de los Andes? Y la respuesta, créanme, no es porque sí. No fue algo al azar. Tenía que ver con lo más básico, con la supervivencia misma. Hay una cita del historiador Federico Kaufmann-Doig que lo clava, de verdad. Él dice que para la gente de los Andes, la religión no era solo cosa de creer ya. En un lugar tan duro, tan difícil para vivir, la religión era, era una herramienta. Literalmente una herramienta agraria más, tan importante como saber cuándo sembrar o cómo regar, porque de eso dependía que hubiera comida para todo. Y aquí está el meollo del asunto, la clave de todo. El poder del felino no venía solo de sus garras o sus colmillos, no. Para los antiguos peruanos este animal era una fuerza cósmica que manejaba algo esencial, el agua. Y piénsenlo, en un lugar donde o no llueve nunca o llueve tanto que se lleva todo, el que controla el agua, pues lo controla todo, la vida y la muerte. El destino. A esta deidad le pusieron nombres, claro. A veces le decían Kiua, a veces Ilapa, pero uno muy conocido es Choque Chinchay, el felino celestial. Y ojo, no hablamos de un puma o un jaguar de carne y hueso, no, hablamos de algo más grande. Era una constelación en el cielo, una fuerza que veían en las estrellas y que de repente, ¡pum!, se manifestaba aquí en la Tierra como una tormenta brutal, con rayos y truenos. Y el ciclo que imaginaron es increíble. Fíjense, todo empezaba con el felino naciendo de los manantiales, de las fuentes de agua de la Tierra. De ahí subía hasta el cielo y se transformaba en una nube de tormenta negra, inmensa. Su rugido era el trueno que hacía temblar las montañas. Sus ojos, los relámpagos que partían la noche. Y la lluvia que daba vida, que hacía crecer el maíz. Bueno, decían que era su orina fertilizando la tierra. ¿Qué manera de conectar el cielo, la tierra y el agua en una sola figura? Ok, una idea tan potente, tan central, obviamente tenía que verse reflejada en el arte. Y vaya que lo hicieron. Vamos a hacer un viaje en el tiempo para ver cómo este dios felino fue cambiando de cara, cultura tras cultura. Y miren esta línea de tiempo. Es que es una locura. Estamos hablando de una idea que duró más de 4000 años. Desde los primerísimos pueblos en el precerámico hasta los mismísimos incas. El felino siempre estuvo ahí. Cambiaba de estilo, se veía diferente, pero la esencia, el poder, nunca se fue. Fue la columna vertebral de su mundo. Vámonos hasta el principio de todo. En Huaca Prieta, en uno de los textiles más antiguos que se conocen, ya vemos algo increíble. No es solo un gato, es un rompecabezas cósmico. Tienes el cuerpo de una serpiente, que es el mundo de abajo, el inframundo. A esa serpiente le ponen una cabeza de felino, que es el dueño de este mundo, de la tierra. Y todo eso está tejido dentro de la imagen de un cóndor, el rey de los cielos. O sea, los tres mundos sagrados andinos fusionados en una sola figura. ¡Wow! Ahora demos un salto a Chavín. Y aquí la cosa se pone seria. El felino se vuelve aterrador. A los artistas de Chavín no les interesaba dibujar un puma bonito, para nada. Querían que sintieras miedo, que sintieras el poder de los dioses. Por eso creaban estos seres monstruosos, con colmillos gigantes, garras que te destrozan y una mirada que te hiela la sangre. Mezclaban felino, águila, serpiente, todo para crear algo que gritara «soy sobrenatural, soy incomprensible». Luego, si nos vamos a la costa, a la cultura moche, la perspectiva cambia por completo. Su arte es como ver una película. Es mucho más realista, cuenta historias. En sus vasijas de cerámica ves a los felinos haciendo cosas, volando, peleando con héroes, siendo parte de rituales. Aquí, el dios no es una estatua que impone miedo, no, es un personaje activo, un protagonista en la gran obra del universo. Y este contraste entre moche y wari es fascinante, de verdad. Los moche te cuentan un cuento, te lo muestran todo. Pero los wari, los wari eran otra cosa.
eran los maestros de lo abstracto. Agarraban la figura del felino y la deconstruían. La convertían en un código secreto de formas geométricas. En sus textiles, a primera vista no ves nada, pero si sabes mirar, ahí está el felino, su poder codificado en un lenguaje visual súper complejo. No querían dibujarlo, querían escribir su poder. Ok, hasta ahora hemos visto al felino en el arte, en la religión, pero su poder fue mucho, mucho más allá. Prepárense porque ahora vamos a ver cómo este símbolo dejó de ser algo que se ponía en las cosas para convertirse en la cosa misma. La capital del imperio más grande del continente. Y aquí es donde la historia explota. Porque para los incas, el puma no era solamente un dios al que le rezaban. No, fue el plano, el diseño maestro para construir el mismísimo centro de su mundo, la ciudad del Cusco. Y que no se piense que esto es una leyenda poética. No, esto pasó de verdad. Tenemos una fecha aproximada, por ahí de 1438, y un nombre, el Inca Pachacútec. Fue este emperador, un genio visionario, el que tuvo la idea de transformar su capital en una obra de arte sagrada a escala masiva. Y aquí está, la gran revelación. La ciudad imperial del Cusco, el ombligo del mundo inca, fue diseñada para tener la forma de un puma. No es una forma de hablar. Literalmente, si la veías desde arriba, su trazado dibujaba un puma en el valle. Era la máxima expresión física del poder y la sacralidad de este animal. ¿Y cómo lo hicieron? Pues fue una genialidad. La cabeza de ese puma gigante era la increíble fortaleza de Sacsayhuamán, y sus muros en zigzag eran los dientes. El corazón del puma, el centro de todo, era la plaza principal, la Huacaipata. Y todo el resto, el cuerpo, eran las calles, las casas, el tejido de la ciudad. Imagínense, vivir dentro de la efigie de tu dios. Pero esperen que la cosa va todavía más hondo. No se trata solo de cómo construyeron su ciudad. La conexión con el felino está en el punto de partida de todo, en su propio mito de origen. El lugar de nacimiento de los incas, el famoso lago Titicaca. ¿Saben qué significa su nombre? Viene de dos lenguas. Titi, que en aymara es felino, y caca, que en quechua es roca sagrada. Así que el Titicaca es la roca sagrada del felino, o sea, desde antes de que existiera el imperio, en su cuna mítica ya estaba el felino. Impresionante. Bueno, hemos visto al felino como dios del agua, como ancestro, hasta como ciudad. Pero le quedaba una última transformación, quizás la más poderosa de todas. La fusión definitiva con el dios más importante para los incas, el Inti, el sol. Esta idea de la dualidad es simplemente espectacular. Piénsenlo. De día, en el cielo, está el sol, dándonos luz y vida. ¿Pero qué pasaba de noche? Según ellos, el sol no desaparecía. Se transformaba en un jaguar para poder viajar a través del oscuro y peligroso inframundo. Solo un jaguar tenía la fuerza para sobrevivir ese viaje y volver a salir al día siguiente. Por eso, cuando vemos piezas como el famoso sol de Echenique, no estamos viendo solo un sol. Mírenlo bien, tiene colmillos. Es un sol jaguar. Eran dos caras de la misma moneda cósmica. Entonces, después de todo este recorrido, queda clarísimo, ¿no? El felino no era un simple animal fuerte, ni un adorno bonito para la cerámica. Este ser era todo. Era el poder, la autoridad. Era el que traía el agua y hacía crecer la comida. Era el abuelo mítico de los reyes, el dios de las tormentas y las constelaciones. El que se atrevía a cruzar el inframundo y regresaba como el sol. En resumen, era el que mantenía el universo en orden. El eje de todo. Básicamente era el dios de la vida, de la muerte y del tejido mismo del que estaba hecho el cosmos. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? Después de tanto tiempo, después de la conquista, después de todo, ¿qué queda de este dios tan poderoso? ¿Será que su espíritu todavía ruge por ahí en los Andes? ¿Sigue vivo en las fiestas, en los cuentos, en el arte de la gente de hoy? La respuesta, como el mismo felino, es misteriosa, compleja y seguro que sigue ahí, al acecho. Gracias por habernos acompañado en el Explainer.